Buenas tardes. Buenas tardes. Con ganas, que todavía nos falta ir al rodeo, con ganas. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios que estamos aquí. Está contento, es bueno estar en la casa de Dios y es bueno reconocer la bondad de nuestro Dios. Levante su mano al cielo y dígale: Dios, tú eres bueno. Dios, eres bueno, eres bueno. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor sobre mi vida. Esa declaración usted tiene que hacerla cada mañana, la bondad de Dios. Cuando usted declara: Dios, tú eres bueno, tú vives la vida de manera diferente, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier sinsabor, inclusive tú puedes reconocer que la bondad de Dios se va a hacer presente. Tú lo declaras y lo reconoces: yo voy a ver la bondad de Dios. Y quiero que me acompañe este domingo. Es un domingo muy especial porque queremos tomar este sentir del corazón de la hermana Alicia y el hermano Saúl, de bendecir a las familias, de creer que nuestra familia puede vivir tiempos diferentes a los que hemos vivido, tiempos mejores de los que ya hemos recibido. Y quiero que me acompañe ese libro de Génesis, capítulo 4, y quiero que hagamos esta lectura. Y es una lectura que está en la Biblia, pero es conocida popularmente, parte de la cultura popular, por este pleito entre hermanos, Caín y Abel. Y es como algo que podemos un poquito decir: ay, ¿cómo fue posible? Pero luego ya cuando pensamos en nuestras relaciones familiares, ya es así como que: ¿a quién le ha tocado tener un hermano o una hermana? ¿Quién tiene la dicha y la bendición de tener un hermano o una hermana latoso, así como que, y de repente caemos en la familia en ciertas fricciones, en ciertos momentos como no tan agradables? Y la Biblia nos presenta uno de estos momentos, y está en la proyección en Nueva Traducción Viviente, por eso es tan específica, no se asuste. Entonces quiero que me acompañe a leerlo. Es Génesis 4, versículo 1 en adelante. Dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz, ¿a quién? Dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio luz al hermano de Caín y le puso por nombre. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía como decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte, pero tú debes dominarlo y ser ¿su qué? Su amo. Dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y es una historia súper complicada. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron a sus hijos, el mayor Caín y el menor Abel, y ellos estaban trabajados en esta propuesta de Adán y de Eva de llevar sacrificio delante de Dios, de llevar ofrenda delante del Dios que ellos conocían. Así que cuando ellos crecieron, cada uno conforme a sus talentos vino y le ofreció
ofrenda al Señor, y dice la Biblia que fue mucho más aceptable, o fue aceptable la ofrenda de Abel y no la de Caín en esa ocasión, ya que Abel lo había hecho con esa fe, dice más adelante el libro de Hebreos, y Caín había tal vez dubitado en su pensamiento hacia quién se lo estaba dando, cómo se lo estaba dando, y dice la Biblia que Caín se dio cuenta cuando su ofrenda no fue aceptada. Y yo creo que Caín se había esforzado demasiado por esta ofrenda, pero por alguna razón, cuando él sintió que Dios no la aceptaba, algo empezó a suceder en su corazón y en su mente. Dice la Biblia que él empezó a enojarse. Y él empezó a sentir como esta frustración que sentimos cuando las cosas, sí, la reconocemos, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o como nosotros queremos, y algo empezó a brotar en el corazón de Caín. Y me encanta porque es Dios mismo quien viene y le habla a Caín. Eso me encanta, y le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás decaído? Tuviste problema porque tu ofrenda no fue aceptada. Mira, se trata de esto. Y le explica a Dios, ¿y sabe? Le explica el Señor y le dice: mira, de lo que se trata es que tú vengas, escuches mi palabra y tú hagas conforme yo te pido. Que empieces a reaccionar por lo que yo te hablo, que empieces a trabajar y tus manos empiecen a obrar según lo que tú recibes de mí. Entonces las cosas van a ser mejor. Pero ten cuidado, porque si tú no haces esto, el pecado te está acechando. El pecado está listo para devorarte. Pero tú tienes la capacidad de no ser controlado por él, al contrario, de controlar el pecado y de ser su amo. Y es como, wow, si sabes, de repente nosotros decimos: bueno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es en sí el pecado? Y Dios empieza a hablarle a Caín y se lo explica de una manera muy básica, pero súper profunda. Es escuchar la voz de Dios y hacer lo contrario. Entonces, cuando tú escuches lo que Dios te pide y vivas de manera distinta como Él te pide, entonces el pecado va a aparecer. Y el pecado tiene la habilidad de estar al acecho para que en el momento que tú no recibas la palabra y la lleves por obra, en ese momento atraparte. Pero hay una capacidad puesta en nuestra vida para que el pecado no nos controle, sino que nosotros nos podamos convertir en sus propios amos. ¿No le da gusto esto? ¿Sabe? No le da gusto, ¿no? ¿Sabe? O sea, qué feo que nos controlara todo el tiempo lo malo, ¿me estoy explicando? O sea, qué feo que solamente lo malo tuviera control de nuestra vida. Dice Dios: no, tú tienes capacidad de dominar lo malo. Qué feo que nuestras debilidades todo el tiempo hicieran escarnio de nosotros. Dios dice: no, tú tienes capacidad para ir en contra de esas debilidades y tú convertirte en su amo. Y Caín, escuchando la palabra de Dios, no la oye. Escucha a Dios acercarse a su oído y hablarle, pero él no la recibe. Tanto así que el pecado acecha su vida y lo atrapa. Dice la Biblia que le invita a su hermano Abel al campo. Él tenía un problema de hermanos. Invita a su hermano Abel al campo y dice que ahí lo mata. Y Dios vuelve a pesar de su pecado. Y Dios vuelve a pesar de que sus manos se habían manchado con la sangre de su hermano. Dios regresa a él y le dice: ¿qué hiciste? Y si sabe, como que Caín siguió su vida como si nada. Y es que de repente es tan normal estar en ciertas situaciones de roce con nuestra familia, que después, que cuando las cosas explotan, pareciera que nuestra vida, estamos tan normalizados que nuestra vida sigue como si nada. ¿Le ha pasado? Como si nada. Me peleó con mi mamá, pero es mi mamá, tiene que aguantarme, ¿sí sabes? Así que en 2 horas le digo: ¿me puedes hacer de comer? No pasó nada. Mi vida sigue normal. Yo voy y hago algo en contra de mi esposo o algo en contra de mi esposo, pero si sabes, estamos hechos para aguantarnos el uno al otro. Así que él me tiene que soportar y mi vida sigue normal. Y entre hermanos estamos tan habituados a pelear o a
hacer un poco de presión contra el otro y de repente eso se vuelve tan normal que nuestra vida continúa. Pero Dios se acerca a Caín y le dice, no es normal lo que pasó. No es normal que tu familia no esté en armonía. No es normal que las cosas que estás viviendo hoy te parezcan, está bien, mientras que estemos juntos en la casa, está bien. No es normal. Y Dios se acerca a Caín y le dice, dime dónde está tu hermano. Y él le dice, no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso tengo responsabilidad sobre la vida de mi hermano? ¿Acaso soy responsable de la vida de mi papá? ¿Acaso soy responsable de la vida de mi mamá? ¿Acaso te tengo que dar cuentas de la vida de mis hijos? ¿Acaso te tengo que dar cuentas de la vida de mis hermanos? ¿Te tengo que dar cuentas de la vida de mi esposo? ¿Te tengo que dar cuentas de la vida de mi esposo? Y Dios le dice, sí. ¿Qué hiciste, Caín? Desde la tierra, la sangre de tu hermano está gritando. Y entonces Dios tiene que hablarle muy fuerte a Caín. Y le dice, vas a tener que irte de esta tierra. Te vas a quedar sin mi presencia. Vas a quedarte sin nada de lo que tú creías tener. Caín hace una exclamación y dice, no, ese castigo es demasiado. Ese castigo es fuera. Yo no voy a poder soportar un castigo como ese. Me voy a convertir en alguien sin tu presencia. Y me voy a convertir en alguien sin hogar. Voy a ser un vagabundo. Yo no podría vivir y sobrevivir con eso. Y sabe una cosa, Caín tenía razón. Porque hay dos cosas de las que usted y yo no podemos prescindir en nuestra vida sin importar qué esté sucediendo. Una de ellas, y la primordial, es la presencia de Dios. No podemos vivir sin el Dios que nos habla al oído. ¿Cómo iba Caín a sobrevivir después de que había un Dios que se acercaba a hablarle a pesar de fallar? Y ahora le estaba diciendo, ya no voy a estar contigo. Sí, sabe, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que siempre está cercano a nuestra vida. Es el Dios que te trajo a este mediodía para escuchar que Él sigue hablándote al oído, que Él no te ha abandonado, que Él no te ha dejado, que Él no se ha ausentado de tu vida, que aún y cuando has escuchado su voz y has hecho cosas contrarias a lo que Él te ha hablado, Él sigue acercándose y preguntándote qué tienes, qué te pasa, qué andas haciendo. Sin la presencia de Dios nadie puede sobrevivir. Puede vivir en medio de una muerte interna. Puede andar andante sin entender o sin poder respirar el sentido de su existencia. Pero así como no podemos sobrevivir sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos sobrevivir sin familia. Dios es un Dios presente para hablarnos al oído, pero también es un Dios que demanda que nosotros guardemos y cuidemos y habitemos en familia. Es un Dios que sabe que mientras que no tengamos un corazón al que regresar, vamos a andar como vagabundos. Es un Dios que sabe que si no tenemos hogar para refugiarnos, nuestra vida no va a ser completamente funcional. Es un Dios que sabe que su presencia es necesaria, pero que Él nos plantó dentro de una casa, a veces de una no muy bonita, y no me estoy refiriendo a las paredes. A veces no es el mejor espíritu, a veces no es mejor la intención, pero es tu casa. Y puede ser que hay un roce tremendo entre tú y tus padres, pero es tu casa. Y puede ser que haya una enemistad entre tú y tus hermanos, pero es tu casa. Y puede ser que estés al punto de colapso de tu matrimonio, pero es tu viejo. Ahora decimos viejo, no viejo, ¿ok? Es tu viejo, es tu esposa, es tu familia. El Señor te ha dado de ello, su presencia y un lugar a donde regresar para que nunca seas un vagabundo. ¿No le da gusto? ¿No se agrada del Dios que tiene cuidado de nosotros, que nos anima a habitar en Él, pero también nos anima a habitar en familia? Caín vive este desastre a causa de su renuncia de escuchar la voz de Dios. Dios lo alertó. Le dijo,
dijo, ten cuidado. Está bien estar enojado, pero ten cuidado que el enojo no te controle porque el pecado va a aparecer. Está bien estar con la cara desencajada, pero ten cuidado que no te dure para siempre, porque esa cara desencajada te va a llevar a ser acechado y a ser dominado por el pecado cuando tú tienes poder y autoridad para someterlo. Y es como, wow, Caín desoyó a Dios. Y gracias a esa pequeña cerrada de oídos, él se quedó vagabundo, sin hogar y sin presencia. Dios pide cosas y espera cosas tan diferentes de nosotros. Es cierto, en nuestra casa puede haber situaciones cargadas de dolor, de rencor, de envidia, de egoísmo, de situaciones de antaño. Pero tienes que saber que la sangre de nuestras familias está gritando desde la tierra y Dios este día ha planeado cambiar nuestra historia. Este día Dios nos ha traído a este lugar para preguntarnos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus abuelos? Dime dónde están, porque la sangre de lo que está pasando en tu casa está clamando para que haya liberación desde los cielos. Y Dios, el Dios que conocemos, es capaz de hacer todas las cosas nuevas entre nosotros. Me encanta cuando Dios nos enfrenta a un nivel de vida diferente al que hoy estamos viviendo, porque en Él todas las cosas son mejores. Nuestra vida llamada a vivir en familia, una familia donde no se pida, sino donde todos demos, una familia donde no tengamos que exigir, sino todos estemos dispuestos a brindar, una familia no un sentir egoísta, sino más bien un sentir lleno de amor y de reciprocidad, una familia que no se conforme solamente a vivir como un núcleo social, sino que se atreva a vivir en un verdadero compañerismo, que se atreva a dar la vida por quien está a su lado. Somos llamados a creer en un Dios que nos acompaña, pero somos llamados a creer en un Dios que es un Dios familiar, un Dios que tiene cuidado de nuestras familias, un Dios que quiere que habitemos en familia porque tenemos un Dios deseoso de mostrarse dentro de ella. Hay una escritura que me encanta porque a veces nosotros sectorizamos los lugares de nuestra casa o de nuestra familia a donde Dios puede llegar, pero la realidad es que este Dios puede llegar mucho más profundo, a mucha más profundidad de lo que nosotros imaginamos. Mateo capítulo 15 nos narra la historia de una mujer que se acerca con Jesús y le empieza a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y eso siempre me ha volado la mente, porque mi mamá es muy buena. Pero mi mamá muchas veces ha cubierto mis faltas, como muchas mamás. O sea, en la mañana les decía, si están siguiendo, es toda una historia lo que está sucediendo en la Berrueto. Turno matado, no es cierto. En la Berrueto hay 30 niñas, golpearon a una niña porque esa niña golpeó a otras 30 niñas. Y entonces esa niña golpeó a esas 30 niñas porque la mamá de una de las 30 vino y mordió a la niña. Y entonces la mamá de la niña a la que mordieron vino y demandó a todas las 30 junto con las mamás de las 30. O sea, es un caos. Y entonces cuando entrevistan a las mamás les dicen: tu hija tuvo la culpa, y dicen: no, fue aquella. Y entonces van con aquella mamá, ¿verdad? Oye, mamá, tu hija tuvo la culpa. No, para nada, mi hija es bien buena, aquella. Y luego van, y así las 30, ¿sí sabes? Entonces, como que, o sea, esa es la realidad de nuestro mundo. O sea, tu hijo es malo. No pudo hacerlo. No, o sea, alguien lo invitó a hacerlo, ¿sí sabes? Alguien lo orilló a hacerlo. Pero esta mujer es mujer de veras, que llama las cosas por su nombre, y que entra a su casa y que sabe que hay un espíritu contrario ahí, y sabe que el único que puede solucionar el conflicto en la vida de su hija se llama Jesús. Y viene y le dice: Jesús, mi hija está atormentada por un demonio. Y es wow. Necesitamos que tú obres, porque no nada más está chiflada, es un demonio. Porque no
no solamente no quiere lavar los platos, estoy diciendo, no viene en la Biblia, ¿ok? Es un demonio. Hay una sensación, y yo creo que tenemos esa capacidad de reconocer cuando a veces ni siquiera estamos dando pie a una pelea familiar y la pelea empieza. Cuando nuestra intención no era otra, no era causar un problema, pero el problema estalló en nuestras manos y fue tan grande la bomba que terminamos todos casi calcinados. O sea, yo tengo que reconocer cuando no es natural lo que está viviendo mi familia. Tengo que reconocer cuando ciertas sensaciones espirituales se están moviendo, y tengo que reconocer que sobre esas sensaciones espirituales y sobre esos espíritus que influyen en mi vida para hacerle daño a mi familia, y sobre esos espíritus que crean un ambiente, una energía, una vibra contraria en nuestra casa, está Cristo Jesús, que tiene poder para sanar, para liberar y para sacar de mi casa cualquier espíritu que esté estacionado. No lo vamos a negar. Hay sensaciones espirituales contrarias, pero no más fuerte que el poder de Jesucristo. No lo vamos a negar. Puede ser que en algún momento mi vida esté siendo atormentada por espíritus diabólicos, pero el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de los cielos, donde quiera, debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo es completamente poderoso. Y esta mujer llega conocedora. Hay un demonio en mi hijo, pero hay libertad en Jesús. Y llega y le dice Jesús, mira, no es tu tiempo. No se puede, ahorita no estamos trabajando en esta colonia. Espéranos tantito. Y esta mujer vuelve a venir por segunda vez y le dice, postrada delante de él, Señor, socórreme. Ayúdame. Hay cosas que yo no puedo arreglar, pero sé que tú sí la puedes arreglar. Hay cosas en mi familia que yo no puedo solucionar, pero Jesús, tú puedes hacerlo. Esta mujer sabía a quién venía. Esta mujer no fue con la comadre a decirle, ándale, habla con tu ahijada porque ya no la soporto. ¿Qué iba a hacer la comadre? ¿Sabes? No fue con el maestro a decirles que ejerza más disciplina, porque si usted no sabe qué hacer dentro de casa, dentro de la escuela, imagínense yo dentro de casa. No. Esta mujer sabía que para la libertad espiritual solamente hay un nombre dado a los hombres en el que podemos tener libertad, y se llama Jesucristo. Así que vino y se postró y le dijo, ayúdame, socórreme. Le dijo Jesús, no es tiempo ni que recibas migajas. Y ella le responde, aunque sean esas migajas, yo me las voy a comer porque sé que en tu nombre hay libertad. Y entonces, respondiendo Jesús a esta mujer, le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Dice, y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora. Wow. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu familia? Porque si detectas un dominio espiritual, solamente clama al Rey de Reyes y Señor de Señores para alcanzar la libertad. Eso que suena en tu casa y que tú vives, Jesús también lo está percibiendo en los cielos. Y Él se acerca esta mañana a decirte qué está pasando, porque en mí hay suficiente libertad. Hay una historia cuando nuestra vida está envuelta en la enfermedad. La historia registra en el libro de Marcos a un hombre llamado Jairo que viene delante de Jesús y le dice, ayúdame, mi hija está muy enferma, hay una enfermedad sobre su vida, yo necesito que tú vayas para que ella sea sanada. Y Jesús le dice, muy bien, vamos. Pero cuando van de camino, una mujer se atraviesa y Jesús se distrae un momento, y me encanta porque Jairo, este papá desesperado por la enfermedad de su hija, se queda en el lugar esperando que Jesús lo atienda. Me gusta eso. Me gustan los hombres que no se agüitan cuando los hacen esperar.
Me gustan los hombres que saben que en 5 minutos son 40 minutos. No, me gustan los hombres que no se agüitan ante el tiempo, y mucho menos cuando se trata de que la vida en familia sea bendecida. Me gustan mucho los hombres que no se retraen cuando una circunstancia no sale como él la quería. Me gustan mucho esos varones valientes que el Señor planta en esta tierra para que demuestren que nada puede detenerlos cuando se trata de seguir aportando para el bienestar familiar. Depende de mí que mis hijos sean bendecidos. Yo voy a hacer lo que sea necesario, y si tengo que esperar, voy a esperar, porque sé que Jesús puede obrar el milagro que estamos esperando. No importa cuánto tenga que esperar, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor. No importó para Jairo el tiempo que tuviera que aguardar, porque sabía que cuando la atención volviera de Jesús, volviera a estar sobre él, cosas sobrenaturales iban a pasar en la salud de su hija. Dice la Biblia que cuando Jesús vuelve a considerar a Jairo, Jairo está en el mismo lugar, esperando al Señor. Y dice que vinieron a donde se encontraba la niña, pero había un gran alboroto y había un gran tumulto, que estaban llorando y que estaban lamentándose mucho porque la hija de Jairo ya había muerto. No solo estaba enferma, sino que ahora estaba muerta. Pero cuando entró Jesús les dijo: ¿qué es este alboroto? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, sino solamente duerme. Dice la Biblia que la gente se burlaba de él. Dice: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron los que estaban ahí grandemente. ¿Cuál es la enfermedad que está aquejando a tu familia? Porque si la enfermedad es de muerte, Jesús puede cambiar la historia. ¿Cuál es la enfermedad que está sobre tu casa? Porque este Jesús, si esperas pacientemente en Él, va a ser suficiente y más que suficiente si se trata de enfermedad e inclusive si se trata de muerte. Me encanta cuando esta historia es narrada, porque es tan común en nuestros días, porque a veces no es la muerte física lo que está en nuestras habitaciones de nuestro hogar, es la muerte de amor, es la muerte de bonanza, es la muerte de prosperidad, es la muerte de gracia, y nosotros decimos: muy bien, voy a confiar en Jesús, y la gente empieza a burlarse y empieza a decir: por favor, está muerta. Pero es que ellos no saben que si Jesús entra a la casa, aún la misma muerte no tiene resistencia con la gracia, el amor, el perdón y la restauración que puede traer Cristo el Señor. Ellos no lo entienden, por eso se burlan. Ay, ya que estás haciendo ahí, ya déjalo. Ya que estás haciendo ahí, ya eso ya, que se quede por la paz. Ya no tienes que luchar, ya no tienes que seguir adelante. Es que no han conocido que en el Dios en el que tú estás esperando se vale esperar, porque siempre hay recompensa después de la espera. Ese es nuestro Jesús. ¿Cuál es la enfermedad? No importa que sea. Estoy tratando una situación con una madre joven que está padeciendo una enfermedad y ahora está viendo síntomas iguales en la vida de su hija, y vivió esos síntomas en la vida de su padre, y ella me dice desesperada: ¿qué hago? Y yo solamente le puedo decir: espera paciente en Dios, porque mi Dios tiene capacidad de erradicar cualquier maldición que haya sobre tu casa, cualquier maldición que haya sobre tu cuerpo, de aniquilar cualquier cosa que te quiera detener a ti o quiera detener a tu hija. Jesús es poderoso para llegar inclusive cuando todo está perdido y decir: a ti te digo, levántate. Y el Señor tiene capacidad de hacerlo. Él es fiel. A veces no se trata de una enfermedad física. A veces no se trata de una enfermedad, una situación de amor o de reconciliación o de paz. A veces esto es mucho más profundo. La Biblia nos narra en Hechos, según la circunstancia,
lo sienten más profundo. En Hechos, la vida del apóstol Pablo, y en un episodio habla que él estaba en la cárcel junto con Silas, y ellos estaban encarcelados, y se le había dejado a un carcelero que cuidara de ellos y que no podía dejarlos escapar de la prisión. Y ellos en esa noche estaban cantando, dice la Biblia, y estaban alabando a Dios, y estaban entonando himnos y cánticos espirituales, cuando de repente, de una manera sobrenatural, vino un terremoto que abrió todas las puertas de las prisiones e hizo que se abrieran los cepos en los que ellos estaban detenidos. Y cuando esta escena ocurrió y todas las prisiones se abrieron, el carcelero, dice la Biblia, que tuvo mucho miedo, porque si las prisiones estaban abiertas, la lógica era que los prisioneros hubieran huido, hubieran escapado. Y dice la Biblia que este hombre, viendo su futuro laboral incierto y todo lo que esto llevaba consigo, en aquellos tiempos un carcelero que se le escapara un preso era digno de muerte, así que lo iban a matar a él, pero también era afectada su familia, no solo por no percibir ese sueldo, sino porque eran prácticamente tenidos como traidores también la familia. Así que este hombre, comprendiendo la profundidad de lo que estaba sucediendo, dice la Biblia que tomó una espada y decidió darse muerte a sí mismo. Y no es algo que podamos nosotros huir de esta realidad, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Terminamos el año pasado con 150 y tantos suicidios en nuestra región. El último de los suicidios pasó ayer, una madre joven dejando un bebé de meses, un recién nacido, ya unos niños en la escuela para ella mientras quitarse la vida. Y no se trata de hacer un juicio ni de juzgar, sino se trata de que tenemos que levantar voces para gritar que en medio de esas mentes que están siendo atormentadas por ciertas situaciones familiares o ciertas situaciones laborales o ciertas situaciones sentimentales o demasiado internas, súper personalísimas, hay una esperanza. Dice la Biblia que este hombre sacó su espada y estaba a punto de darse muerte con ella, cuando Pablo y Silas le gritaron: ¡Ey, no lo hagas! ¡No lo hagas! Estamos aquí todos, no te mates, por favor, espera. Y sabe, ese es nuestro grito. Nuestro grito no es dictaminar qué pasa con un suicida. Nuestro grito no es dictaminar si hubo suficientes razones o causas y no las hubo. Nuestro grito es levantar nuestra voz y decirle a aquel que está protegiéndose a sí mismo o tratando de proteger a otros con su propia muerte: ¡Ey, no lo hagas, no te mates! Todos estamos aquí, hay esperanza. ¡Ey, detente! Hay un grito desgarrador en la vida de Pablo y de Silas para impedir que un hombre se matara, porque creía que todo estaba acabado, pero nada estaba acabado, porque los presos seguían dentro de su prisión, porque nadie había escapado y había algo más por hacer con la vida de ese carcelero. ¿Cuántas vidas tienen algo más por hacer el día de mañana? Si un pensamiento llega a tu vida y a tu corazón por lo que estás viviendo, por lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando, detente. Hay esperanza y se llama Jesucristo. Detente, hay un mejor mañana. Y esta historia no lo enseña. Estos hombres le dicen: hey, calma, no te mates, no te arranques la vida, espera un momento. Y él, cuando se da cuenta que todos están ahí, los saca y les dice: señores, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haces cuando te quieres quitar la vida y luego ya no, la vida no se fue? ¿Qué haces cuando dices que todo está terminado pero sigues respirando? ¿Qué haces cuando quisiste atentar contra tus propios sueños y de repente ves que siguen viviendo? ¿Qué haces cuando decides terminar todo y un grito de parte de Dios a tu oído diciéndote: ¿qué estás haciendo?, te detiene? ¿Cómo vives el mañana? Y él les dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo libro esto? Estoy vivo, ¿cómo lo libro? Y me encanta la respuesta que le dan Pablo y Silas, versículo 31 de Hechos 16. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.